Bendito sea Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. Le invito a que abra su Biblia con nosotros en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2 y versículo 3. Durante todos estos días, a Dios le ha placido que nosotros estemos hablando acerca de la fe disruptiva. Todo el mes de marzo hemos estado desarrollando el tema que tiene que ver con lo que es la fe, pero no cualquier clase de fe, ya que nosotros hemos hablado durante el transcurso de este mes que hay dos clases de fe. Está la fe humana, está la fe natural, la que todo el mundo tiene, pero hay una fe que es sobrenatural. Hay una fe que rompe los parámetros. Hay una fe que es capaz de realizar proezas, de realizar maravillas. Y esa clase de fe es la misma clase de fe que Dios tiene. Por eso el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 11, su versículo 23 y 24, Marcos nos dice que tenemos que tener la clase de fe que Dios tiene. Él dice textualmente: tened la fe de Dios. Pero cuando usted analiza ese texto bíblico en particular, usted se dará cuenta que el texto griego original dice que nosotros tenemos que tener la clase de fe que Dios tiene. ¿Y cuál es esa? Una fe creativa. Porque Dios, con la palabra de su poder, constituyó, formó el universo entero, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y es lo que describe el escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 11, su versículo 1 en adelante. Le estoy dando un repaso porque lo que viene ahora le va a volar la cabeza literalmente. Tengo que preparar una plataforma para lo que le voy a enseñar ahora, porque lo que le voy a enseñar ahora es mejor que el dinero. Y le voy a explicar por qué. Porque el dinero se acaba, la fe permanece para siempre. Y el escritor a los Hebreos nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego el escritor a los Hebreos comienza a explicar que Dios, con la palabra de su poder, constituyó, formó el universo entero, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y luego entonces él comienza a hablar acerca de una fe que no es natural. Él comienza a hablar acerca de una fe que no es humana. Él comienza a hablar de una fe como una fuerza espiritual sobrenatural que va más allá de los límites naturales. Y comienza a mencionar personajes de la Biblia que se movieron en ese ámbito de fe. Y hay una lista bastante larga de esos personajes de la palabra de Dios. Y Dios comienza a hablar de Abel. La fe de Abel fue tan disruptiva que habló aún después de muerto. Su sangre le reclamaba a Dios, oye bien, aún después de muerto. Porque Abel se movió en fe cuando le trajo lo mejor a Dios. La mejor ofrenda se la trajo a Dios. Es decir, que cuando usted ofrenda con fe,
esa ofrenda es tan poderosa, ese movimiento de fe es tan poderosa que habla por ti aún después que tú te mueras. No sé si usted puede entender ese código de la palabra de Dios. Y en el transcurso de esta serie, a mí me emociona mucho este tema. En el transcurso de esta serie hemos mencionado muchos personajes que se movieron en fe. Mencionamos a Abraham. ¿Cuántos recuerdan la historia de Abraham? Que se movió en fe sin saber hacia dónde iba. Mencionamos a Isaac, que también Dios bendijo a Isaac, puso una gracia muy gloriosa sobre Isaac, y en tierra de pobreza, de miseria, el Señor lo prosperó, porque a todo lo que Isaac le ponía la mano era bendecido y era prosperado. Tenía una unción de identificar los pozos o los lugares donde fluye agua, una unción muy gloriosa. Cuando Isaac llegaba a un lugar, que hacía con el pie así, como diciendo: oyen aquí que ahí hay agua. Es una unción disruptiva, una fe disruptiva. Porque hoy en día hay que usar un aparato, ¿verdad, Ezequiel? Para saber dónde hay agua. Hay que usar un aparato tecnológico para cavar pozos y saber dónde hay agua subterránea. Él no necesitó ese aparato. Todavía esos aparatos no existían en ese tiempo. ¿Y qué usó él? Una visión disruptiva, una fe disruptiva, una unción disruptiva. Y decía: oyen ahí. Y cuando hallaban, fluía agua. Hablamos de Jacob también. Hablamos de José. Hemos hablado de Moisés. Todos esos personajes de la Biblia se movieron con una fe disruptiva. También hablamos de Josué, que le creyó a Dios con una fe agresiva. Josué me encanta porque Josué tenía una fe agresiva. Y lo que Dios le dijo que hiciera, lo hizo tal y como Dios se lo dijo. Y por eso los muros de Jericó cayeron. Y Moisés le creyó tanto a Dios que rehusó llamarse hijo del faraón. Renunció a su opulencia, renunció a sus riquezas, renunció al palacio, renunció al poder imperial de ese entonces, porque le creyó a Dios y se movió en fe. Y por eso a través de Moisés Dios hizo los prodigios y la maravilla que hizo. También hemos hablado aquí acerca de Rahab la ramera, para aquellos que puedan decir: no, pero eso fue Abraham que se movió en fe. Abraham, el padre de la fe. No, pero eso fue Jacob, Isaac y Moisés. Pero ¿qué tú me dices de Rahab? Que era una prostituta, una ramera, y por cuanto se movió en fe protegiendo a los enviados de Dios, Dios entonces la seleccionó a ella para salvación. Y de esa ramera sale el linaje de donde por generación viene Cristo Jesús. Porque Dios escoge, dígale al que está a su lado: Dios escoge lo que no es para deshacer lo que es. Lo que nadie quiere, Dios lo selecciona. Lo que nadie quiere, Dios lo escoge. Lo que nadie quiere, entonces Dios lo usa para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. No se trata de ti, se trata de Dios. No se trata de tu buen nombre, se trata del nombre de Dios. No se trata de tu buen apellido, se trata del apellido de Dios. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Se trata de Dios. También se ha hablado de Esther. Ingrid de manera magistral estuvo hablando el jueves pasado acerca de Esther, cómo se movió esta mujer en fe. También habló de estos tres jóvenes disruptivos ellos. Así Dios anda buscando jóvenes disruptivos que le crean a Dios, que no se postren ante la propuesta del mundo. Y Sadrach, Mesach y Abednego formaban parte de esa generación. Una generación, como dice la canción, que no permite que el fuego se apague. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
A mí me encanta la fe de estos muchachos, porque para tú entender lo que pasó allí, tienes que trasladarte en el tiempo y viajar en una fórmula, viajar al pasado, en una cápsula. Yo no sé si usted usa eso, pero cuando yo estoy estudiando la Biblia, le voy a dar un secreto. No se quede ahí. Váyase en el espíritu, al contexto. Para que entienda la Biblia, usted tiene que irse en el espíritu, al contexto. Y esos jóvenes estaban en el reinado y estaban en una posición privilegiada porque fueron trasladados desde Jerusalén a Babilonia. Y eran jóvenes brillantes, eran jóvenes inteligentes, con las mejores notas de su época. No eran cualquier muchacho, eran jóvenes seleccionados, de buen parecer, porque esos jóvenes iban a servir al rey Nabucodonosor en pleno palacio. O sea, esos jóvenes eran funcionarios gubernamentales. No eran tres rabacucu, ni tres rabaquenda. Eran jóvenes brillantes, preparados académicamente, jóvenes intelectuales, que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y había un edicto que había que adorar una imagen, y el que no adoraba a esa imagen iba a recibir graves consecuencias. El que no adoraba la imagen que el rey Nabucodonosor había levantado, no solo iba a perder su cargo gubernamental, sino que iba a perder su vida, porque había un horno preparado para ello, un horno que ardía en fuego. Ahora, me encanta la fe de estos muchachos, porque cuando sonaron la bocina, cuando sonaron el salterio, cuando sonaron el tamboril, cuando sonaron la zampoña, que son instrumentos de música de esa época, todo el mundo se postró y adoró la imagen. Pero esos tres muchachos quedaron como columna, quedaron de pie y no se postraron. Multitudes se postraban y adoraban la imagen, y estos tres muchachos se quedaron así, de pie, porque ellos decían: al único Dios a quien tenemos que adorar es a mi Padre Celestial, es a nuestro Padre Celestial. Y le estoy poniendo este contexto para que no se quede en el personaje, porque la idea es que el nivel de fe que tú tienes hasta el momento aumente. Ese es el mensaje que le voy a predicar hoy. Vamos a salir de los personajes ahora, porque Dios usó a Abraham, Dios usó a Isaac, Dios usó a Jacob, Dios usó a José, Dios usó a Moisés, Dios usó a Josué, Dios usó a Rahab, Dios usó a Sadrach, Mesach, a Abednego. Dios ha usado a tanta gente. ¿Y qué de mí, papá? ¿Qué de mí? ¿Qué? ¿Conmigo qué? Increíblemente, esos muchachos se quedaron de pie, y esa fe es digna de imitar, es digna de admirar, porque ellos se quedaron de pie. Ellos sabían lo que venía, ellos sabían que les esperaba un horno de fuego, pero ellos no tuvieron miedo. Y oye bien, eran recursos importantes del reino, porque eran bien inteligentes, eran unos funcionarios brillantes, y Nabucodonosor lo mandó a buscar para darle un chance, para chancearlo. Porque Nabucodonosor en el fondo no quería echarlo a ellos en el horno de fuego, porque eran brillantes, eran funcionarios que funcionaban, que hacían su trabajo. No estaban en el gobierno barajando, ni estaban allí cobrando su salario como si fuera una botella.